voy a estar hablando bajo el tema el Dios que cambia la historia. Hablábamos el domingo sobre la historia de Abraham, cómo de ser un hombre común y corriente se convirtió en lo que hoy le llamamos el padre de la fe, simplemente por tener un encuentro con Dios. Y registrado en la Biblia encontramos innumerables casos de hombres y mujeres que el hecho de encontrarse un día con Dios cambió su historia para siempre. Ahora le pregunto, ¿ha cambiado tu historia antes y después de Cristo, luego de haber conocido al Señor? ¿Cuánto han cambiado su vida luego de haber conocido a Dios? Como que lo amén tan flojo. Ha cambiado la historia de tu vida luego de conocer a Dios. Yo sí estoy seguro de eso. Y gloria a Dios por lo que dicen amén. Y gloria a Dios por aquellos que necesitan todavía un encuentro para que cambie su historia. Mire, la Biblia establece que en este pasaje bíblico que Jesús, en el desarrollo de su ministerio, había un hombre que tenía 38 años enfermos. Estaba ligado a una multitud de enfermos. Registra la historia ahí la Biblia que no eran frecuentes los milagros. O sea, no había muchos milagros en el momento en que Jesús establece su ministerio. Los escribas y los fariseos parece que estaban flojos. No había mucho milagro y sanidades. Se denota aquí de que en un sitio específico era donde estaba el sitio de los milagros. Había un estanque que, según la historia, descendía un ángel. Y ahí, cuando descendía el ángel y movía las aguas, entonces el que primero llegaba, ese quedaba sano. Era una corrida, pero tenía un problema. Es que el hombre a la cual estamos en cuestión era paralítico. De manera que todo el que era ñeco, el que tenía problemas de los oídos, el que tenía problemas de la boca, tenía problemas de otro órgano que no fuera de los pies, obvio que iba a llegar primero. Y este hombre tenía todos esos años luchando por su sanidad, corriendo, haciendo diligencia, tratando de que su historia cambiara. Era una historia muy triste, una historia de desesperación, una historia de desesperanza, de desilusión. He dicho en otra ocasión y lo repito de nuevo, usted sabe cuántas veces ese hombre posiblemente estuvo al borde de ser sanado, que quizás estaba a punto de llegar a un paso, pero venía alguien y le rebasaba y conquistaba su sanidad. ¿Sabe cuántas veces ese hombre posiblemente alguien le decía: mira, tú vas a seguir esperando un día que tú vas a ser sano? Ya vete para la casa. Posiblemente se llevó la decepción también de que personas que llegaron al último, quizá un mes, 2 meses, fue lo que esperaron y llegaron primero que él. Y él con todo ese tiempo aún seguía intentando de que su vida cambiara, porque no quería seguir siendo paralítico. Hasta un día, ese día Jesús llega a una fiesta. Hay una multitud ahí de enfermos. Dice la Biblia que se sanaba cada vez que había el movimiento de las aguas, se sanaba a alguien. Dígale que está a su lado: hoy puede ser tu día. Hoy puede cambiar tu historia. En ese momento la Biblia dice que Jesús supo. Si lo supo fue porque lo investigó, ¿verdad? Jesús investigó y supo de que de todos los que estaban ahí, el que más años tenía esperando un milagro era ese hombre. Dice textualmente ahí, cuando Jesús supo que tenía 38 años así, entonces le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús sabe cuál es la situación y cuál es tu historia. Jesús sabe qué puede hacer en este día. ¿Cuál es la acción que tiene que hacer en tu familia, en tu vida, en tu corazón, en tu interior, la cual nadie conoce, pero que Él sí lo sabe? No porque lo investigó en esta ocasión, sino porque Él sabe lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Él sabe cómo cambiar tu historia. Él sabe
hay que hacer para que tu vida cambie, para que tu vida cambie de rumbo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe? La Biblia establece que este hombre se mantenía ahí por 38 años hasta ese día. Ese día cambió su historia. Porque eso es lo que Dios hace con aquellos que la gente lo menosprecia, con aquellos que están heridos, con aquellos que están descalificados para el sistema, con aquellos que la gente piensa no hay oportunidad. Dios cambia su historia. Y no solamente estoy hablando de este hombre, sino que aquí hay más de uno de aquellos que pensamos que no teníamos oportunidad en este sistema y en este mundo, pero Dios ha cambiado nuestra historia. Y el hecho de estar aquí hoy es porque muestra de que Dios es bueno y que su misericordia nos ha alcanzado y ha hecho de nosotros una historia diferente. Alguien puede decir conmigo: Dios ha hecho algo. Aleluya. Conmigo Dios ha hecho algo. ¿Sabe, hermanos? No hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Registra la Biblia que había un hombre llamado Saulo, que Dios le cambió la historia de repente. Este hombre dice que era perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, consentía en su muerte, lo perseguía y lo ponía preso. Pero él no sabía que Dios tenía una historia diferente para él y lo desconocía. Tuvo un encuentro con Jesús y a partir de ese día la historia cambia. Se convirtió entonces de ser perseguidor en el perseguido, de ser un defensor supuestamente de la ley, entonces a ser perseguido por los que perseguían aquellos que predicaban otra cosa. Porque cuando Cristo entra al corazón de un hombre, todo cambia. La Biblia establece, escrito por el apóstol Pablo, que el que está en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios cambia la historia de los seres humanos. Aquella mujer o hombre que puede estar depresivo en esta mañana, Dios te pone gozo. Aquel que puede estar en oscuridad, viene la luz de Dios y todo cambia. Está registrado en la Biblia cuántos hechos, fruto de tener un encuentro con el Señor, Dios lo cambió. Gente que iban a la deriva, gente débil, fueron fortalecidos. Gente que estaban atribulados, fueron tomados por el Señor y su historia cambió. La Biblia registra también que habían hombres que pescaban y su profesión era pescar, como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hasta que se encontraron con Jesús. Y Jesús le dijo: voy a cambiar su historia. Ahora no serán pescadores, van a ser pescadores de hombres. Y de ser hombre del vulgo, hombre que no tenían letra, hombres sin conocimiento, se constituyeron en los que levantaron la iglesia, como Pedro, que fue el primero que ese hombre cobarde, ese hombre pescador que no tenía conocimiento, Jesús establece y le dice: en ti voy a edificar la iglesia. ¿Y sabe qué? El día que Pedro se puso de pie en el primer sermón que predicó, de un pescador hizo un gran predicador. Y yo me temo que de esa mujer, de ese hombre que quizá dice: yo no tengo capacidad, yo no puedo hacer cosas para Dios, yo no sé predicar, no sé cómo hacerlo. Es posible que el sustituto del pastor Federico Pérez esté sentado ahí, el que vaya a levantar una gran obra. ¿Quién sabe? Quizás tú dices: no, yo no puedo, pero Dios, yo quiero establecer una nueva historia en tu vida. Yo quiero hacer algo. Lo que quiero es que tenga un encuentro conmigo primero. Todo cambia cuando te encuentras con el Señor. Y eso yo se lo certifico. Porque no hay alguien, y me temo también, y aquí voy a ampliar un poco en ese sentido, que aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, su historia tiene que cambiar. No podemos seguir igual. Porque la Biblia registra que todos aquellos que se encontraron con Él cambiaron. ¿Qué podríamos decir, bendito el nombre del Señor, de Gedeón? De un hombre que estaba temblando
hasta que tuvo un encuentro con el Señor y se convirtió entonces en un libertador del pueblo. ¿Qué podríamos decir de Moisés? Que también se convirtió en el libertador del pueblo, luego de ver una zarza ardiendo y tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué podríamos decir de David? Que apenas era un pastor de ovejas, hasta que fue ungido, entonces estaba dispuesto a derribar gigantes. ¿Qué podríamos decir? Mire cómo Dios cambia la historia. A quien David sustituye, que se llamaba Saúl, Saúl no era nadie. Saúl andaba en busca de una asna que su padre lo envió a buscarla. Hasta ese día, porque Dios había enviado a Samuel a ungir un rey. Dije, ve y úngeme ese hijo de Cis, llamado Saúl. ¿Cómo cambió la historia? De ser un muchacho común y corriente, ahora es el rey de Israel. Aunque no lo hizo bien, pero su historia cambió para siempre. Y cuando cambia tu historia, escúcheme bien, cuando cambia tu historia, cambia la historia de tu familia. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, que fue lo que pasó con David, entonces su historia cambió para siempre. Pero ¿qué podríamos decir en el Nuevo Testamento de cuánta gente se encontraron? Aquel hombre leproso, que su historia era una historia triste, una historia de separación de su familia, pero se le apareció a Jesús y le dijo, si quiere puede limpiarme. Jesús dijo, si quiero, sé limpio. Entonces su historia cambió. De andar separado de su familia, de andar lejos y separado del pueblo, ahora podía abrazar a su esposa, ahora podría abrazar a su familia. Así puede Dios cambiar la historia de alguien que esté herido, que esté maltratado, que haya sido rechazado, que se ha marcado negativamente. Si te encuentras con el Señor, tu historia cambiará, tu casa va a cambiar. Bendito el nombre del Señor. Así cambió la historia de aquel carcelero verdugo que tenía a Pablo y a Silas preso y que lo puso en lo más adentro del calabozo. Pero un terremoto que removió la cárcel cambió la historia de ese hombre, porque él se encontró con Pablo y Silas y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A partir de ese día, la casa de ese hombre jamás fue igual, porque dice la Biblia que llevó a Pablo y a Silas a su casa y creyó él con toda su casa y fueron bautizados. Mire cómo cambió la historia. En la noche, cuando entró la noche, era un verdugo y al otro día ya estaba bautizado sirviéndole al Señor. Porque Dios no tiene nada que ver con verdugo. Dios cambia la historia de aquellos que están rechazados, de aquellos que se creen fuertes, de aquellos que se la creen, que se la saben todo. Cuando se encuentra con el Señor, todo cambia. Aleluya. No hay imposible para Dios. Escúcheme bien, no hay imposible para Dios. ¿Me lo escuchó? No hay imposible para Dios. Siga orando por ese hijo, siga orando por ese esposo, siga orando por ese vecino, siga creyéndole al Señor. No se doblegue, Dios cambia la historia. Aleluya. Dios puede cambiar tu historia. Pero usted podrá decir, es que tengo tantos años orando para que Dios me abra una puerta. Tengo tantos años orando por mi salud. Tengo tantos años, amado. Dios cambia la historia. Este hombre tenía 38 años intentándolo, hasta que llegó Jesús. La mujer del flujo de sangre tenía que 12 años esperando un milagro. Y lo había intentado todo, dice la Biblia. Pero cambió su historia de ser una mujer con flujo de sangre, sufriendo, triste, angustiada. Todos los días era una angustia para su vida, hasta que llegó Jesús. Aleluya. Entonces, la tristeza de tu vida hoy puede cambiar si Cristo entra al corazón. La angustia, la ansiedad, la desesperación que tiene la gente en este tiempo, solo necesita un encuentro con el Señor.
No es nada más. La desesperación que tiene la gente en este tiempo solo necesita un encuentro con el Señor. No es nada más. ¿Sabe por qué, amado? Hablo de esto, de historia. Porque la Biblia y también la historia universal registra y habla de antes y después de Jesús. No solo la Biblia, es que Jesús es creador de una nueva historia. Así como la creó a nivel general en el mundo y en la historia secular, ¿cuánto más puede crear una historia nueva en tu vida y en la mía? Así como Jesús, porque es el creador de un nuevo pacto, creador de nuevas oportunidades, creador de un nuevo comienzo, porque Dios no rechaza a la gente. Dios es un Dios que te dice, vamos a iniciar desde cero. Para los hombres eso es imposible, es muy difícil, incluyendo la iglesia, porque a veces suelen llegar gente que tienen una historia un poco oscura y la gente los rechaza aún dentro de la iglesia. Cuando llegan gente con tatuajes, con aretes, con clinejas y cuantas cosas, aún la iglesia pone como un muro de separación. Eso lo hacen los hombres, pero no Dios. Donde Dios llegaron todo tipo de hombres. La Biblia dice que hubo una mujer que Dios le cambió la historia también. Una mujer adúltera que iba a ser apedreada y fue llevada donde Jesús. Y le dijeron, maestro, en la ley dice que hay que apedrearla. La encontramos en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo hay que apedrearla. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tire la primera piedra. Y dice que desde el más pequeño hasta el más adulto, todos se fueron. Y Jesús le dijo entonces, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, ninguno. Dijo, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Lo que Dios, esa mujer a partir de ese día cambió su historia. Yo creo, amado, también que nosotros somos instrumentos de creadores de historia. Como hablaba hace un domingo, la semana pasada, de un tema que escuché, creadores de historia. Creo que nosotros estamos para crear historia en la gente. Decirle a esa mujer prostituta, a ese que está en droga, a ese que está en lesbianismo, en homosexualidad, Dios puede cambiar tu historia. Si tienes un encuentro con el Señor, tu vida puede cambiar. Óigame, apueste a Dios. Use su fe, no lo use por usted, use por su fe. Si usted ve a una mujer en depresión, dígale, si te encuentras con el Señor, nunca más va a tener tristeza. Apueste a Dios. Si usted ve a una gente que está depresivo, que se está cayendo a pedazos, que lo que quiere entrar en el nivel de suicidio, dígale, no, en Cristo hay vida. Si Cristo entra en tu vida, tu historia va a cambiar. Pero a veces nosotros ayudamos a llorar. Ay, qué pena, y lo abrazamos. Eso no es lo que tiene que hacer un cristiano. Reprende ese espíritu, te está consolando. Usted lo que tiene que decirle, usted necesita a Cristo en el corazón para que cambie tu historia. ¿Sabe que mucha gente también no ha cambiado su historia porque han recibido el beneficio, más no han recibido a Cristo? Su historia no cambia, sigue igual. Hay mucha gente que usted ora, están tristes, tú oras, se le va la tristeza, pero cuando salen allá afuera, vuelve la tristeza, porque no ha cambiado aquí adentro. Se le sanó la enfermedad, pero su historia no cambia, porque Cristo adentro es que cambia la historia del hombre. Narra la Biblia de 10 leprosos. Todos fueron sanados, pero solo uno volvió a darle gracias al Señor. Los otros simplemente recibieron el beneficio, pero no tuvieron conexión con Dios. Uno solo volvió. La historia puede cambiar, pero hay que tener a Cristo. Él es que cambia la historia. Por eso, hermano, no he hecho énfasis en decir, el que viene a la iglesia su historia cambia. Es el que tiene a Cristo que cambia su historia.
Porque no es ser miembro de una congregación, no es sentarse en una silla que cambia a la gente. El que cambia a la gente se llama Cristo Jesús. Aleluya. Como aquel ciego también que mendigaba, llamado Bartimeo, y tú cambió su historia. Era rutina todos los días de salir ¿a qué? A pedir, hasta que se encontró con Jesús. Se acabó el pedir, porque Jesús sanó sus ojos. Igual que aquel gadareno. Es una historia tremenda esa también. Dice que Jesús llegó a la región de Gadara y había un endemoniado ahí que era tan fuerte que le ponían cadenas y grillos y las rompía. Dormía en los sepulcros. O sea, su hotel, su donde él dormía era, ¿sabe qué? Nada más y nada menos que un sepulcro. Ahí dormía en el cementerio. Estaba endemoniado hasta que llegó Jesús. La Biblia dice que cuando se encontró con el Señor, Él le dijo: ¿por qué viene a atormentarme? Pero eran los demonios hablando. Cuando fue libre, entonces dice: Señor, te seguiré. Porque su historia cambió. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No, ve y cuéntale a los tuyos lo bueno que Dios ha hecho contigo. Y te voy a decir lo mismo. Más que seguirme a mí, cuenta lo que Dios ha hecho. Más que seguir hablando cuántas cosas, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Que es lo que mucha gente entonces se acomoda. Jesús dijo: no, yo no necesito que tú me sigas. Ve y dile a la gente que cuando Él se presentó, imagínense la historia de ese hombre. Cuando su propia familia ya lo había abandonado. Cuando él vivía ya en un cementerio. Cuando la sociedad conocía el endemoniado que andaba. Voy a hacer alusión, como la mayoría conocemos aquí, a una persona demente que vivía por acá en los sectores, llamado Pudín. ¿Quién no conocía a Pudín? Todo el mundo lo conocía. Imagínense que de repente este hombre llegara completamente cuerdo y sano. La comunidad tenía que enterarse que Dios hizo algo. Pero no descarte que este hombre gadareno estuviera en mejor condición que Pudín. Porque Pudín dormía en las aceras, este dormía en el cementerio. Pero cuando la comunidad vio a este hombre, tenían que glorificar a Dios, porque había cambiado su historia. Dios quiere cambiar tu historia y la mía, hermano. Todavía hay chance para que cambie. Todavía hay oportunidad de cambiar nuestra historia, como cambiar la historia de mucha gente triste, angustiado, sin futuro, pero que Dios lo tomó e hizo de ellos vasos de barro, pero que para usos de honra. Dios hará cosas extraordinarias con el que se ponga en sus manos. La historia de tu casa puede cambiar. La historia de tu finanza puede cambiar. La historia de tu salud puede cambiar hoy. La historia de tu corazón puede cambiar hoy. Tu historia puede marcar un antes y un después de hoy día 7 de julio. Yo sé que para muchos ha cambiado, pero hay cosas que deberían cambiar porque tenemos diferentes puntos de historia. Como las emociones, los sentimientos. Hay cuantas cosas que podrían cambiar fruto de tener un encuentro con el Señor. Aleluya. Cuando usted se encuentra con Jesús, todo cambia. La tristeza se va y entra la alegría. Como dice el salmista: tú has cambiado mi lamento en baile. Dijo también: es hermosa la heredad que me ha tocado. Usted cambia la historia. De ser un enemigo pasa a ser amigo. De no ser pueblo pasa a ser pueblo. De no ser salvo pasa a ser salvo. De estar perdido, aleluya, en oscuridad, pasa a vivir en luz, aleluya, y a ser representante del Dios Todopoderoso. Maravilloso. Pasa de ser ciego a abrir sus ojos y ver el propósito de Dios en su vida, como ha pasado con muchos de nosotros. Necesitamos entender que Dios es creador de historias nuevas, de historia de aquellos que no tenían nada a tener algo, de gente que no tenía ni con qué caerse muerto a ser multimillonario, pero también gente que tenía de todo pero no tenía paz,
como son los últimos casos de artistas y gente famosa, gente de Hollywood, que han tenido que confesar que necesitaban a Cristo. Cristo cambia la historia para los dos lados. Aquel que está menospreciado y pobre, como aquellos que lo tienen todo, pero la ansiedad, la depresión lo está matando y necesitan un cambio en su historia. Qué bueno es escuchar actores, artistas de renombre decir: encontré a Cristo y mi vida cambió. Con cuánto cuento aquí que han dicho también: encontré a Cristo y mi vida ha dado un giro. Aleluya. La vida del cristiano tiene que cambiar fruto de tener a Cristo en su vida. Si no, tiene que revisarse. Tiene que haber un cambio en su casa, en su familia. Todo tiene que cambiar. Porque eso es lo que registra la Biblia. La Biblia establece tanto aquí en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios y su historia fue diferente. ¿Qué podría decir de Eliseo? Que era un boyero, un agricultor, hasta que Elías le tocó. Entonces se convirtió en uno de los profetas más poderosos y videntes de Dios. Automáticamente, simplemente por conocer a Dios. Y así un sinnúmero de hombres y mujeres que eran débiles, pero se encontraron con Dios y empezaron a ser fuertes. Que quizá no tenían el mayor conocimiento de lo que era. Jamás pensaron que iban a ser parte de la historia del pueblo de Israel, y mucho menos iban a ser mencionados en una Biblia. Como aquella ramera. Mira cómo Dios cambia la historia de esta mujer. Con esto concluyo. La Biblia habla de una ramera llamada Rahab, la cual estaba en Jericó. Y cuando fueron los espías a espiar la tierra, ella hizo un acuerdo, o más bien un pacto. Ella lo dejó estar allá en su casa. Eso tiene el porqué. Ellos entraron a la casa de una ramera, porque es normal que hombres entren a la casa de una ramera para no llamar la atención, como que habían gente rara por ahí. No, entraron a la casa, a una casa de cita. Por eso ellos lo hicieron. Pero no andaban detrás de la ramera, andaban detrás de un propósito. Ahora, ¿qué hizo ella? Fue sabia. Hizo un acuerdo con ellos. Lo único que yo quiero es, porque lo fueron buscando para matarlo, y ella lo ocultó y lo tiró por la pared. O sea, le dijo por dónde tenían que irse, pero hizo un acuerdo con ellos. Yo lo que quiero es que cuando ustedes vengan a poseer esta tierra, que ya sabemos que es de ustedes porque allá Dios habló. Oiga, alguien que no es de Dios, que no es del pueblo, pero lo sabe. Que ustedes tengan misericordia de mí y de mi familia. Que no nos maten a nosotros. A ese día, por ella hospedar a esos espías, cambió la historia de su vida. Entonces ellos le dijeron el acuerdo que había que tener: con esta misma sábana que tú nos bajaste por el muro, que esa sábana, el día que nosotros entremos, esté amarrada en el frente de la casa, y que tu familia esté aquí. El que no esté aquí se va. ¿Qué hizo ella? Hizo justamente, cuando ella escuchó que esos muros de Jericó se derribaron, toda la familia en la casa, y puso el cinto ahí para que no le tocaran. ¿Por qué mencionó esto? Porque esta mujer está incluida en una historia del pueblo de Israel cuando no debería estar incluida, aparentemente. Aleluya. Igual que Noemí, igual que Ruth, no debió estar ahí, no era hebrea, pero porque fue e hizo lo que tenía que hacer y tuvo un encuentro con una mujer que sí tenía a Dios, entonces Noemí está incluida incluso en la genealogía de Jesús, aunque no era hebrea. No importa de dónde tú hayas venido, que afirme de dónde haya nacido, con quién te haya criado y por las circunstancias que haya nacido. No importa. A Dios no le interesa nada de eso. Él quiere cambiar tu historia para hacerte un hombre y una mujer de bien,
útil en la sociedad, útil en la iglesia, y que vaya al reino de los cielos el día que Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Dios puede cambiar tu historia. Él te hace cambiar de rumbo. Él te hace cambiar de vida.